Fue la visión más aterradora que he tenido en mi vida. Tenían un aspecto similar al humano, 2 brazos, 2 piernas, etc. Sus facciones eran en cierto modo similares a las humanas, pero no eran humanos. Sus ojos parecía que podían ver en mi interior. Mostraban una cierta indiferencia hacia mí que me producía pánico. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. Hoy tenemos 2 temas claramente diferenciados y claramente distintos, pero los dos se igualan en interés. Vamos a comenzar pues teniendo la fortuna, el honor de tener con nosotros pues al testigo, al que vio en primera persona hace 52 años uno de los casos de abducción más importantes de la historia de la ufología, Orlando Ferraudi. Él hace, como decimos, ya más de 50 años, pues una noche en la que estaba pescando, se encontró cara a cara con ese misterio de las abducciones y un ser bastante extraño le llevó a bordo de una nave y a partir de ese momento empezó una aventura que duró 6 horas. Esa aventura ha sido investigada y Liliana Flota, que junto con Eduardo Grosso han sido los investigadores argentinos que durante más de 20 años han hecho esta investigación, también va a estar con nosotros en el programa. Ese es el primer tema que vamos a empezar enseguida y en la segunda parte pues vamos a retomar una historia que la habíamos ya empezado aquí el día 25 de enero, que es precisamente esa serie de espacios dedicados a la figura o a la leyenda de Jack el Destripador. Esta noche Juanjo Abenza nos va a seguir hablando de los orígenes, de cuál es el origen de toda esta leyenda, de todo este mito, de lo que fue realmente o fue, digamos, la realidad, los asesinatos que sucedieron realmente y toda esa leyenda que se ha ido montando en torno a una figura que es ya más mítica que real, como es la figura de Jack el Destripador. Estos son los temas que tenemos para todos ustedes. Esta noche Javier Torrano nos acompaña al control y Joaquín Abenza al micrófono para comenzar el último peldaño. El último peldaño. Para ustedes soy un perfecto desconocido. Por eso les digo que mi nombre es Orlando Ferraudi. En mi juventud viví un suceso insólito que he decidido comentarlo con todos ustedes para que sepan que un encuentro del tipo que yo viví le puede suceder a cualquiera. Yo fui, estando en la costanera, en un mes de agosto de hace muchos años, fui contactado por un ser extraterrestre. Extraterrestre nada más que porque no estamos acostumbrados a verlos así en la Tierra, sino son igualitos a nosotros. Por lo menos así fue la especie que se contactó conmigo. Me invitaron a un viaje dentro de su nave, donde hicieron lo imposible para que me sintiera como en mi casa. Me respondieron las preguntas lógicas que hice, me llevaron a dar una vuelta por el inmenso universo. No salimos de nuestro sistema solar, porque fueron 6 horas de ese viaje interplanetario.
Si no le pasa a uno, es difícil que uno pueda creer que esto es posible. Pero los que llevamos ya algún tiempo en la investigación y en la divulgación de estos temas, les aseguro que cuando nos encontramos con personas que nos narran hechos como este, empezamos a distinguir y a saber casi con toda seguridad cuando existe una fabulación, cuando existe, y por supuesto, la mayor parte de las veces de manera involuntaria y con buena fe, y cuando hay algo más. Pues amigos oyentes, esta noche seguramente estamos ante uno de esos casos en los que es posible que haya algo más. Que el hombre que nos ha hablado y que nos va a hablar ahora en directo haya vivido una experiencia de difícil explicación. No decimos que sean extraterrestres, no decimos que sean de otro lugar que no sea la Tierra. Lo que sí decimos es que no hay explicación posible. Y esta noche, de la mano tanto de ese protagonista, Orlando Ferraudi, como también de una de las grandes investigadoras, Liliana Flota, junto con Eduardo Grosso, su esposo, tuvieron la oportunidad de investigar este caso. Vamos a intentar llegar hasta donde podamos, dentro de nuestras limitaciones de tiempo sobre todo, de ese caso acaecido hace 52 años en Argentina y que es uno de los paradigmas, de los arquetipos del fenómeno de las abducciones. Y saludamos con mucha satisfacción, sobre todo, y con un gran honor esta noche en el programa, pues al protagonista de esta historia, un hombre ante todo valiente, porque hay que serlo para contar esto que es tan difícil de encajar, tan difícil de creer, pero al mismo tiempo ustedes van a ver que tal como él lo narra, parece algo natural. Orlando Ferraudi, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Buenas tardes para vosotros ahí en Argentina. Creo que son en estos momentos las 7:15 de la tarde y aquí en España las 11:15 de la noche. Bueno, la verdad es agradezco tu llamado, Por supuesto, nosotros lo agradecemos a ti porque, bueno, no siempre, no todos los días se cuenta con un testigo de un caso, y además un caso tan conocido como este y con tantas investigaciones a tus espaldas y con todo lo que se ha hecho en este caso, que ahora nos contará Liliana, que ha sido mucho. A mí me gustaría, después de escuchar esa grabación, que de alguna manera pues era el pistoletazo de salida, era como la referencia inicial de ese caso, que nos narrases muy brevemente esos primeros momentos. Vamos a ir analizando trocito a trocito lo que ha sido esta experiencia y lo que es con tu experiencia y con la ayuda de Liliana, que ahora vamos a saludar. Me gustaría ir un poco pues dándole a los oyentes toda la información que podamos en este tiempo limitado que tenemos en radio, como hemos dicho. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué sucede en esa noche del mes de agosto de un año que podía ser el año 56 más o menos? Y tú te encuentras... Sí, 55, 56. Te encuentras pescando en ese momento, ¿no es así? Claro. Los que no conocen Buenos Aires tiene una costanera muy grande, porque es a la orilla del Río de la Plata. Y en ese entonces no había gente pescando un mes de agosto a las 11 de la noche en esos lugares, ¿viste? No porque fueran peligrosos, sino completamente inhóspitos, sin luz, sin nada, ¿no? Yo iba justamente ahí en busca de tranquilidad para desarrollar la actividad que me enloquece, que es la pesca. Y bueno, estando allí, en un momento dado, solo, porque acá agosto ya estamos en invierno, o sea que no es una noche para decir, bueno, voy a tomar aire. Estaba solo y siento como una presencia al lado mío. Al principio no hice caso, pero llegó un momento en que era tan fuerte la presencia que me doy vuelta. Cuando me doy vuelta me veo una figura humanoide, ¿me entendés? Porque hasta ese momento lo único que yo tenía era la luz de las estrellas. Vi una figura humanoide que me toma del brazo así, me estira la mano, me toma el brazo y me dice, mentalmente, porque nunca emití un solo sonido, me dice, no tengas miedo que no te va a pasar nada. Mete la mano en lo que yo le digo como si fuera una faja o un cinturón delante de su traje, saca una cosa redonda que yo lo asocio con una polvera de una mujer, ¿viste? La mujer que usa el polvo para almocearse, que se pone en la cara y demás. Lo pone sobre el murallón, la abre y de ahí sale una luz anaranjada. Cuando yo veo esa luz así, lo veo a él. Entonces sí lo veo bien, ya la figura humanoide no, era una figura humana. Yo mido 1,90 m,
Él aproximadamente mediría 2,5 metros. Estaba vestido con un traje iridiscente, dicen, ¿viste? Cuando que se movía y como chispitas salían, ¿no? Y me dice, no tengas miedo que no te va a pasar nada. Yo estaba, te podés imaginar, aterrado ahí, duro, porque no debe encontrarme con alguien que si bien podía ser también un terrestre, no, él te daba todas las... Y aparte que como te hablaba mentalmente, yo pensaba y él me contestaba. Me dice, me vas a tener que acompañar. Entonces me hace caminar un poquito, y en ese entonces había una parte que no había murallón, y había escaleras donde la gente bajaba para bañarse en el río y demás. Bajamos 2 escalones, siempre él agarrado de mi brazo. Y me dice, quédate aquí. Entonces él baja 2 escalones más, vuelve a sacar esa polvera, la enfoca hacia el río, y veo que se viene acercando una cosa grande, inmensa, debía tener unos 80 metros de borde a borde, ¿viste? 60, 80 metros. Yo te puedo asegurar, Joaquín, y muchos lo deben haber experimentado, que si vos estás cerca al río, cerca al mar, con la luz de las estrellas, vos ves los objetos, vos ves pasar un barco, no podés distinguir los colores de la nave, pero yo vi que eso se venía acercando, que tenía forma de un plato invertido, ¿viste? Se acercó hasta que estuvo unos 3 metros de la escalera, de los escalones. Ahí se detiene, siempre sobre la superficie del agua, jamás a nivel del agua venía, no venía dentro del agua. Cuando llega allí, se corre una puerta, sale una explanada, sale de dentro de ese aparato, sale otro igual a él me acompaña hasta la explanada, me para en la explanada y el otro me lleva de la mano. Claro, imagínate que yo me podía caer al agua y no me iba a ahogar, pero me mojaba todo. Bueno, cuando me introducen en la nave, se cierra la puerta y aparece una nena. Y me dice, hola, ¿qué haces? La nena hablaba como yo, o sea, emitía sonido. Le digo, ¿pero vos quién sos? Ah, no tengas miedo, dice, no, son muy buenos, no nos van a hacer nada. Digo, pero decime vos quién sos. Mirá, yo estaba en casa estudiando y siento ruido en la terraza. Y dije, uy, es el gato que le está tirando las plantas a mamá, mañana se levanta mamá, se enoja y me quedo sin gato. Me voy a la terraza y cuando salgo a la terraza aparece una cosa negra, grandota, dice, ¿qué es esto donde estamos metidos adentro? Bajó un tubo, salió un señor como el que te vio a vos, me metió adentro, me metieron adentro de este aparato y al momentito apareciste vos. Yo, lógicamente, le dije, pero ¿no ves dónde sos? Yo soy acá de Mercedes, dice. Ah, de acá cerquita, provincia de Buenos Aires. No, de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Eso está, para que te des una idea, más o menos a 1800, casi 1000 kilómetros, 850, 900 kilómetros de Buenos Aires. Y le digo, pero ¿cuánto? No, dice, hace un momentito, recién entré, me dice. Entonces aparece, pero si te hago toda la historia son 6 horas, Joaquín. No, vamos a ir poquito a poco porque, claro, tenemos que ir analizando, si te parece. ¿Te parece que hagamos un pequeño alto en la narración y saludamos a Liliana Flota? Liliana, pero por supuesto, un cariño grande para Liliana y para Eduardito. Claro que sí. Liliana, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches para ustedes, buenas tardes para nosotros. Hola, Orlando. Bueno, hola, esto que te acaba de contar Orlando, así tal cual nos lo viene contando desde hace 20 años. Yo recordaba ese momentito en que él ve la nena contenta que venía, y yo siempre me imaginé ese momento, ¿no? Y la nena diciéndole que estaba estudiando y que empezó a escuchar arriba y que posiblemente era el gato y que se iba a quedar sin gato. Mira, es tal cual. Es impresionante escucharlo a Orlando cada vez que lo escuchamos diciendo exactamente todo lo que pasó. Impresionante.
Liliana, vosotros habéis hecho un estudio exhaustivo, además muy longevo, desde hace 20 años para acá estáis trabajando en este caso. Si te digo, no son 20, son 27. 27, pues fíjate, casi 30 ya. Claro, porque Eduardito, y yo la voy a descubrir a Lili ahora, Eduardito todavía no la conocía, Lili, la conoció al poco tiempo. Así que mirá, no eran ni novios siquiera, ni se conocían. Pues la verdad que sí que hace tiempo y bueno, eso da todavía más credibilidad y más importancia al caso. Liliana, así muy rápidamente, ¿qué tipo de investigación habéis realizado? Imagino que habéis trabajado pues todos los ángulos posibles del caso. ¿Habéis utilizado también hipnosis, regresiones? Bueno, nosotros no hicimos la hipnosis con él hizo la hipnosis en los años 90 con Osvaldo Suárez, un investigador también del mismo grupo en el que nosotros habíamos estado en ONIFE, que dependía del profesor Fabio Serpa, y la verdad, como ya estaba hecho por Osvaldo, no íbamos a hacer nosotros otra hipnosis, ya fueron muchas las que le habían hecho. Lo interesante del caso es que Orlando en la hipnosis te va a decir exactamente lo mismo que te está diciendo en este momento, o sea, ni agrega ni quita, se intentó buscar mucho más porque él quería tratar de buscar mucho más adentro de sus experiencias, pero no. Así que nosotros, en realidad, al haber ya empezado con el caso, que seguimos hablando durante mucho tiempo, que vimos que cada vez decían, lo volvimos loco, te digo sinceramente, creo que en algún momento nos quería tirar por el balcón, porque uno pregunta y repregunta 1000 veces sobre las cosas, y Orlando siempre dijo lo mismo, inclusive ahora él te va a contar algo muy interesante que tiene que ver con lo que vio en el espacio, y nosotros le pegábamos fuerte para ver qué respondía. Y no, sinceramente estuvimos muchísimo con él, mucho tiempo, buscándole vueltas, pero como ya teníamos información de otros casos, que él no conoce, porque él no conocía esos otros casos, porque fueron casos posteriores, cosa que es muy importante, y el caso de Orlando nunca había sido publicado, de la misma manera que los otros casos, porque los otros casos también eran nuestros. Es muy interesante que íbamos encontrando todas las similitudes, cómo lo ve Orlando el caso, qué le pasa a los otros investigados nuestros, inclusive contactados, porque también tuvimos un montón de casos. Por eso te digo que todo lo que Orlando te está diciendo es tal cual. Hay una cosa interesante con respecto a la polvera que él vio. En el caso de Julia Pretzel, que fue en 1968 en Córdoba, en el Motel La Cuesta, entra un ser de la misma tipología que te está afirmando Orlando en este momento, con un traje claro pero de color celeste, que al entrar rubio él, levantaba esa polvera y la chica se desmayaba. Bajaba la polvera y ella volvía a recuperarse. Quiero que le preguntes a Orlando lo que le pasó. Pues vamos a continuar con el relato. Orlando, ¿qué pasa a partir de ese momento? ¿A partir del momento en que entró la nave? Sí. Bueno, mirá, la nena que vi ahí, yo la evaluaba, ¿no es cierto? Porque no le pregunté cuántos años tenía, porque no daba la charla para eso. La evaluaba con una chica de 5º grado, ¿viste? De la escuela primaria. Cuando entramos a la nave, después que hablo con ella, a ella viene una mujer, porque la nave tenía 9 tripulantes, eran 5 varones y 4 mujeres. La mujer no es una mujer completamente atlética, estilizada al máximo, no tiene ni mucho busto, ni mucha cadera, son atletas todos, ellos mismos, tienen unos cuerpos envidiables, ¿viste? Eso, lo único que te podría llamar la atención si te encontrás con uno de ellos en una confitería, es que tienen los ojos color miel. Los ojos es un color bárbaro, te quedás mirándolo los ojos, porque son ojos que te parece que te encantan, ¿no? Y aparece un señor, otro de los tripulantes, y me dice, mira, te tenés que sacar la ropa.
Bueno, me sacó la ropa y me quedó ropa interior. Me dice, no, tenés que sacarte todo, la ropa interior, tenés que sacarte zapatos, tenés que sacarte medias, todo. Y lo vas metiendo acá adentro. Me dio una caja, yo tiraba todo ahí adentro. En un momento dado, cuando estuvo llena la caja, me dice, ponle la tapa. Le puse la tapa y la metió en un nicho él, ¿no? Dice, ¿sabés por qué hacemos esto? Porque tu ropa viene con contaminación que nosotros no tenemos. Y esto no puede llegar a producir una enfermedad o una peste entre nosotros. Cuando te vayas te la vamos a devolver. Y se llenó de humo ese nichito, ¿viste? Bueno, y me da y dice, ponete esto. Yo estaba completamente desnudo con él. Ponete esto. Y me da un osito, ¿viste los ositos que usan para dormir los bebés? Que tienen el agujerito de la cabeza, tienen un cierre relámpago, pone la piernita, la otra piernita, el bracito. Así el bebé duerme abrigado. Pero a diferencia del cierre relámpago, lo que tenía era el agujero de la cabeza. Y yo lo veo tan chiquitito, que tendría más o menos 70 centímetros. Digo, esto a mí no me cabe. Ponételo, me dice. Por el agujero de la cabeza, donde iría la cabeza, pongo una pierna, lo estiro y me llega hasta la cintura. Lo miro, hago un poco de espacio, meto la otra pierna, tiro para arriba y sube y me queda todo el traje puesto. Me pongo los brazos y me queda la cabeza con una capucha atrás. Yo estaba vestido igual que él. No tiene zapatos, no tiene cinturón, no tiene tiradores o tirantes, como muchos dicen. No, es un buzo. Bueno, fenómeno. Cuando estuve así, vino el que yo le digo el comandante, que fue el que me trajo de la costanera, y me dice, vení. Y bueno, y ahí empieza un desarrollo de cosas, pero pregúntame lo que quieras. Antes de seguir, Liliana, Sí. toda esta situación a mí me recuerda a algunos otros casos. Por ejemplo, hay un caso muy, con diferencias, pero por ejemplo el tema de que le dejan sin ropa y demás, que es el famoso caso Villas Boas. Villas Boas. Efectivamente. Pero, ni más ni menos. Ya cuando nosotros tomamos el caso de Orlando y Orlando nos dice esta precisa situación. Hay dos cosas que él no te dijo que yo te las digo yo porque él me las va a reafirmar. Que fue lo que nos dijo, que nos llamó mucho la atención y dijimos sí, no puede ser de otra manera. En primer lugar, cuando entran, el lugar es completamente circular, abovedado, sin aristas, y parece que la luz sale de todas partes. Parece que sale de las paredes. Cual, Parece que ¿no salía de las paredes la luz. Exacto. O sea, No, la luz no hay un centro de iluminación. No, todo es igual. Exactamente. Así tal lo que cual. dice Lili es real. Los habitáculos, porque no son habitáculos muy grandes, son y habitáculos cómodos para lo que tienen ellos. No tienen esquinas, no tienen rincones, son todos circulares. No sé si algo tendrá que ver eso con el desarrollo de la nave, no sé. Pero rincones no vas a ver. Vas a ver, sí, semicírculos. Se dé cuenta que es un óvalo o una cosa así, ¿viste? Y la luz sale de las paredes. Vos mirás para el techo y hay luz. Mirás para la pared y sigue siendo la misma luz. Lo que nos dio la pauta de que estábamos frente a un caso absolutamente real era que nos estaba diciendo exactamente lo mismo que había visto Villas Boas, Antonio Villas Boas, que también fue abducido. Lo dejaron desnudo de la misma manera que a él y tiraron en toda la habitación, no pasó lo mismo con él, con Orlando, pero en toda la habitación tiraron ese humo de color verde para desinfectarlo a Antonio Villas Boas. Eso ya nos estaba dando pauta de que todo lo que decía Orlando era tal cual. Una por eso, y otra porque ya conocíamos el caso Pretzel, que había sido en el año 1968 con lo de la famosa polvera, el mismo ser, si a Orlando le ocurrió, levantaba la polvera y él se sentía como de fallecer, bajaba la polvera y se sentía mejor, era exacto, o sea, haciendo esas comparaciones, sabíamos que estábamos frente a un caso real. Y él te va a seguir contando porque después te digo por qué también es real.
Pues continuamos. La verdad que es un caso, como vemos, que tiene una serie de elementos que lo hacen bastante creíble, sobre todo porque es muy anterior a otros, es decir, que está como en los orígenes de todo esto de las abducciones. Orlando, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos enseguida a continuar con el relato. El último peldaño. Casa de la Ermita, los vinos que desde 1999 acompañan tus momentos inolvidables con la familia, los amigos. En Casa de la Ermita buscamos la armonía entre modernidad y tradición para elaborar los mejores vinos con las variedades Monastrell o Petit Verdot. Si somos tantos los que bebemos y disfrutamos Casa de la Ermita, por algo será. En 1971, un desconocido escritor de origen ruso escribió Los libros condenados. En esta obra propone una inquietante hipótesis. En el siglo XVI, alguien codificó un manuscrito que contiene conocimientos extraordinariamente avanzados y demasiado peligrosos que podrían acabar con la humanidad. Este autor, ingeniero, científico y espía, escribió medio centenar de libros donde alternaba el conocimiento científico más avanzado con las teorías más atrevidas sobre dioses extraterrestres y hechos inexplicados. Su nombre, Jacques Berger. Viernes 8 de marzo, 11:05 de la noche. Jacques Berger, El retorno del brujo. El último peldaño. Onda regional. Buenas noches. Estamos pues viviendo yo creo, una jornada de esas memorables del último peldaño, donde tenemos la fortuna de tener a alguien que ha vivido una experiencia en primera persona, una experiencia de esas que otras veces siempre te cuenta alguien que alguien ha vivido, ¿no? Yo creo que esta noche eso se nota y sobre todo es una de esas ocasiones en las cuales vamos a intentar llegar al fondo de este tipo de experiencias. Sí, la verdad es que yo creo que es una oportunidad tremenda y la verdad es que es increíble, ¿no? Las coincidencias de alguien que no conoce el fenómeno. Bueno, ahora sí, pero cuando le pasó no. Y la cantidad de coincidencias que hay con otras personas que han vivido la misma experiencia antes que él. La verdad es que es realmente asombroso. Uh-huh. Precisamente por eso, tanto Eduardo Grosso como Liliana Flota sabían que tenían entre sus manos un diamante en bruto, ¿no?, a la hora de investigar este caso. Orlando, vamos a... Un bruto con cara de diamante. No, hombre, por Dios, faltaría más. Vamos a... Bueno, una cosa que sí quiero decirte, Orlando, es que me ha sorprendido mucho, ¿verdad? Cuando yo vi la edad que tenía, digo, es un señor mayor, que va, tienes una voz de chaval joven y con una vitalidad que es algo que bueno, es envidiable. Vamos a continuar con el relato. Yo he leído en el trabajo que ha hecho Liliana y Eduardo que hay un momento en que tú empiezas que aquello se pone en marcha, ¿no? Y que aquello se mueve, pero que al principio no sale al espacio, sino que va por bajo el agua. Cuéntanos qué pasa. No. Cuéntanos qué pasa a partir de ese momento. Ellos, en cuanto... porque yo, adentro del habitáculo, vos no escuchás un solo ruido, no tenés sensación de movimiento, no sabés dónde estás ni qué pasa. Entonces él me decía, mirá, cuando salimos, porque volví yo ya vestido y demás, y la nena también vestida, que vino con esta señora o señorita, no sé, y me dice, mirá, estamos volando bajo, casi a nivel del agua, para que no nos detecten los radares. Dice, vamos a salir al espacio cuando estemos frente a África, y de ahí deben haber salido como cohete, ¿viste? En un momento dado, cuando salen, me dice, arrimate a esa ventana. Y yo veía una ventana que parecía un televisor, porque era del tamaño de una pantalla de televisión de 30 pulgadas, 40 pulgadas. Bueno, miro por ahí y veía yo los coches abajo que pasaban, ¿viste? Como hacen a veces en televisión, que vos estás de arriba y ves que las lucecitas de los coches que van dando vueltas, que vienen, que se prenden las luces de un edificio, de otro edificio. Y de repente eso hizo así, mirá, tac. Lo que yo demoré en decir tac, así hizo y eso quedó era una naranja color azul. El tamaño de una naranja, un pomelo color azul. Y yo me sorprendí, me doy vuelta y lo miro. Me dice, ese es el planeta Tierra, lo que ustedes llaman el planeta Tierra. Bueno,
pero a una velocidad impresionante. Date cuenta que estábamos mirando esas marquitas de los coches, las lucecitas, y de repente, pero a una velocidad increíble, increíble. Bueno, nos estacionamos ahí y dice, bueno, ahora vamos a dar una vuelta. Nos dice, vamos a dar una vuelta al sol. Bueno, nos empezamos a acercar, y él siempre mirando yo por esa ventana, ¿no? Y veo una bola inmensa, negra, que tenía alrededor un halo luminoso, como si fuera una antorcha, todo alrededor de esa bola. Y empezamos a andar despacito, pasábamos despacito alrededor de la bola. Y me dice, ese es el sol. Ese es el sol. Y es completamente negro. No tiene una sola luz, nada más que ese halo, que no sé si será energía electromagnética, qué sé yo. Bueno, dimos una vuelta por ahí y dice, ahora vamos a volver a la Tierra. ¿Para qué? Yo mirando por la ventana vi de repente que la Tierra se hacía gigantesca y nos fuimos de cabeza al agua. Dice, no tengas miedo, que de la Tierra ya saben que vamos, entonces vamos a entrar como por un tubo. Fuimos a parar a la profundidad del mar. Dice, esto es América Central, me decía él, ¿no? Entramos al mar y bajamos, hasta que llegamos a un lugar donde era como si fuera un iglú gigantesco, debía tener 4 o 5 manzanas, donde era de vidrio eso, o por lo menos era transparente. Y nosotros veíamos otras naves, veíamos gente que andaba caminando, porque pasó despacito, y de abajo nos hacían señas con luces. Me dice, ves, nosotros no vivimos acá, en este lugar no vivimos, lo que pasa es que lo tenemos para que como lugar de descanso, cuando andamos de un lado para el otro, o cuando tenemos algún problema en la nave, porque la nave es una máquina, también necesita mantenimiento, revisión, entonces vamos a parar ahí. Bueno, fenómeno. Después de eso me dice, vamos a salir otra vez. Salimos otra vez. Y cuando salimos, me dice, mirá, en este momento, tanto vos como la nena están bajo nuestro control psíquico, porque si nosotros dejáramos de lado el control psíquico, vos estarías tan desesperado que estarías a los golpes con todo, rompiendo todo porque te querés ir. Entonces nosotros psíquicamente te mantenemos tranquilo, te mantenemos estabilizado. Pero como te tenemos que hacer unos estudios, tenemos que prescindir de esa energía que nosotros te damos. Te vamos a dar a comer unas cosas y a tomar un líquido. Tanto a vos como a la nena. No tengan ningún miedo que nada les va a pasar. Ahora, como mentalmente te anulan la voluntad, porque si te dicen quedarte sentado ahí toda la vida, vos te quedás sentado en el mismo lugar sin moverte. Nos traen 2 cazuelitas, una para la nena y otra para mí. Y adentro había 5 huevitos tenían la forma de huevos de codorniz, que eran de diferentes colores. Y nos dice, coman. Entonces vos lo agarrás y lo masticás. Era como si masticaras chicle, no tenía gusto desagradable, al contrario, ¿no? Nos comimos eso y trajeron una botellita también como si fuera de terracota, en un vasito. Nos volcaron un líquido un poco más espeso que el aceite, como si fuera una miel bien diluida, ¿no? Dice, tomen. Bueno, yo digo tomen, ustedes dicen beban. Bueno, tomamos eso y dice, bueno, Orlando dice, ahora te vas, no me llamo Orlando, bueno, ahora te vas a quedar dormido, me dice, vení. Fue hasta la pared, levantó la mano y se corre la pared. Y entramos a un habitáculo donde había otro tipo de luz, una luz que solo reflejaba nuestros cuerpos. Dice, bueno, acostate en esa camilla. Yo me acosté en la camilla, la cabeza la puse en una U que tenía la camilla, lo miré a ellos, al comandante y a la nena, y me quedé dormido. No sé el tiempo que estuve dormido, pero cuando yo me despierto,
la veo a la nena, que está en la camilla de al lado. Me bajo de la camilla y me voy a acercar a ella cuando siento una voz mental que me dice: no te acerques porque vas a interferir en los estudios que le estamos haciendo, quédate sentado en tu camilla. Entonces me quedo sentado en mi camilla y la U, donde yo había apoyado la cabeza, que la nena tenía una U igual y tenía apoyada su cabecita ahí, era un conjunto de pancitos de luz que iban para un lado y venían, iban y venían, se prendían pip, 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 y se apagaban pip, 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 y se volvían a prender, de todos colores eran. Bueno, en un momentito se apagó esa luz y la nena se despierta. Como la camilla era media alta, y ya te estoy hablando de una criatura de 5º grado, yo me voy a acercar y a darle la mano para ayudarla a bajar. Y ella mentalmente me dice: no tenga miedo que no me voy a caer. Entonces nos miramos los dos y nos dimos cuenta que ya hablábamos como ellos. Entonces ya todo era coser y cantar ahí, porque éramos uno más de todo el grupo. Entonces nos lleva este señor, que yo digo el comandante, otra vez al primer habitáculo que habíamos estado. Y me dice: bueno, mirá, dice, vos te darás cuenta, porque yo hablaba con él, y una señora o una mujer hablaba con la nena. Yo sabía que estaban hablando, pero no me podía meter en la conversación de ellos. No era, por ejemplo, como cuando hablamos emitiendo sonidos, que yo hablo contigo y hay otro a lo mejor al lado que está escuchando. Y bueno, me dice: mirá, dice, nosotros hicimos unos estudios a ustedes, sabemos las enfermedades que van a tener, sabemos aproximadamente el tiempo de vida, y les hemos, a ustedes, tanto a la nena como a vos, le hemos activado la glándula pineal. Yo te digo lo que me contaba él. La glándula pineal, dice, está completamente desarrollada alrededor de los 40, 45 años. A ustedes se las activamos desde ahora para que se puedan comunicar con nosotros, porque vos verás acá dentro de la nave, ahí ya me decía nave, dentro de la nave no hay radios, nosotros nos comunicamos todo mentalmente, porque la radio tiene limitaciones, el poder mental no, me dice. Hay lugares de este sistema solar en donde la radio no funciona, pero la mente sigue funcionando. Para la mente no hay distancia. El poder del pensamiento viaja a 27 veces la velocidad del sonido. Y bueno, yo no decía nada, ¿viste? Me dice: bueno, dice, eso usamos para comunicarnos nosotros. Yo lo que pienso, después de mucho tiempo, y se lo he comentado a Lili también y a Eduardito, que ellos lo que hicieron fue ponernos un chip, tanto a la nena como a mí. Si yo en el año 55, a mí me hablaban de chip, yo no sabía, nadie sabía que era un chip, porque ahora sí, este famoso el chip que se lo ponen a los elefantes para ver dónde van, a los tiburones para ver dónde van, pero en aquel entonces no. Ellos nos colocan el chip para, de esa forma, tener registrado dónde estamos, y si nos necesitan, saben dónde irnos a buscar. Entonces él me dice: bueno, mirá, al activarte la glándula pineal, él no me habló del chip, ¿no? Eso lo digo yo. Al activarte la glándula pineal, vos para comunicarte con nosotros vas a poderlo hacer muy fácilmente. Dice: si yo necesito comunicarme contigo, vos vas a sentir que en tu cabeza alguien metió el dedo en un timbre y dice ¡tring! En cuanto vos escuchás ese timbre y pensás en el timbre ese, que es, ¡pum!, vas a ver la cara mía como si fuera una fotografía que tenés colgada en la pared. Y ahí nos comunicamos así, como estamos comunicándonos ahora, de la misma forma, mentalmente. Cuando vos lo precises, haces lo mismo. Pensás en mí y yo voy a sentir el timbre en la cabeza.
Así que fíjate, no Es precisan impresionante, radio ellos. es impresionante. Yo la verdad es que te estoy escuchando y me estoy intentando imaginar todo aquello y la verdad es que, como tú dices muy bien, si no es porque hay un control o algo que te está impidiendo volverte loco o querer salir de ahí corriendo, evidentemente la situación tan tranquila como tanto tú como la niña no es lógico. Por cierto, ¿has podido localizar a la niña después? No, vos sabés que a la nena la buscó gente, y vos sabés que en la República Argentina, en una época de nuestra historia, vivimos una guerra de guerrilleros contra las Fuerzas Armadas y demás. Había gente que desaparecía. Y se ve que alguien le dijo, o algún vecino, le dijo, mirá, andan preguntando por ustedes. La familia completa desapareció de la noche a la mañana. No volvieron nunca a la República Argentina, se fueron. Ahora, ¿dónde están? No sé. Pero yo sé, lo siento, de que ella, donde esté, ya es una señora grande, imagínate, debe tener por lo menos 10, 15 años menos que yo. Esté donde esté, se acuerda de mí como de la misma forma que yo me acuerdo de ella. ¿Quién sabe, Orlando, Pero, si alguna vez no llegará ella a un programa como este o a lo mejor ojalá, el blog ojalá. de Liliana y Eduardo, y a lo mejor ella se pone en contacto contigo? ¿Quién sabe? Ojalá, vos sabés que no te digo el nombre porque si no vas a aparecer 50 personas diciéndose, yo soy fulana, no. No, es mejor te que no digo lo el digas nombre. porque así cuando se dirija a ti será mucho más fácil que la identifiques. Claro que sí. Pero por supuesto. Y bueno, me mostró, porque en un momento dado le dije, ¿cómo vuelan? ¿Cómo vuela esto? Entonces, otra vez a la pared, se corre y vamos a dice, tené cuidado, porque había una baranda que me llegaba más o menos a la media pierna. Y se veía abajo unas bobinas muy grandes. Te digo bobinas porque eran color cobre, todas enrolladas, ¿no? Y había gente abajo, por lo menos yo vi a 2, que estaban vestidos con el mismo tipo de ropa, pero tenían una máscara de plexiglas que le protegía la cara. No lo podía ver los rasgos yo, ¿no es cierto? Porque era media, ¿cómo te puedo decir? Como si fuera esmerilada. Y en un momento dado uno levanta la mano derecha y me dice, te está saludando. Entonces yo le hago el mismo saludo y siguió en la de él. Dice, con eso volamos nosotros. Y bueno, era ¿cómo te puedo decir? Un pasillo alrededor de una columna gigantesca, que no era mucho más alta, ¿viste? Pero era muy, muy gruesa. Bueno, después salimos y él me dice que lo que le preocupaba a ellos en ese momento eran las explosiones y los ensayos de energía nuclear que se hacían perforando la tierra 14, 15 kilómetros, mandando una bomba y ahí explotando, ¿no? Dice, ¿sabés que eso es peligrosísimo? Porque cuando detona, las capas tectónicas se expanden y después vuelven a buscar su lugar y eso produce terremotos, maremotos, desacomoda toda la tierra. Nosotros la energía nuclear la conocimos mucho antes que ustedes, pero la dejamos de utilizar porque es un control muy crítico que tiene la energía nuclear. Y el menor descuido te produce una hecatombe. Dice, nosotros vamos a tratar de que ustedes no sigan haciendo estos ensayos, porque ponen en peligro el planeta. Y el planeta tiene que tener dentro de nuestro sistema solar un orden. Un planeta que falta descompone todo el resto. Tiene que estar ese planeta, por alguna razón tiene que estar. Hablarte a vos de cosas de estas, no sabes nada, pero vamos a intervenir en forma masiva si no terminan con esos ensayos. Mientras ustedes hacían una guerra de entrecasa, donde se tiraban bombitas, usaban ametralladoras, no pasaba nada, pero ahora están manejando un tipo de energía que pone en peligro la existencia del planeta. Y bueno, después me mostraron un montón de cosas, me mostraron el arma que usan.
Bueno, ahora pregúntame vos. Sí, el problema es que nos queda un poquito de tiempo y no quisiera conocer el final y también quisiera conocer un poco, en los pocos minutos que nos quedan, la opinión de Liliana. ¿Cómo acaba todo esto, Orlando? ¿Cómo vuelves de nuevo a donde estabas? Bueno, vuelvo al mismo y ellos me dicen, bueno, ahora te vamos a, después de un rato y de charlas, ¿no? Me dice, te vamos a dejar donde te encontramos. Entonces me llevan. Me dicen, bueno, sentate en el suelo, ahí al costado del murallón. Y vuelve otra vez a meter la mano y ya de la polvera no salía la luz anaranjada, salía una luz, un rayo de luz blanca. ¡Bum! Me iluminan y ¡pum! Me quedo dormido. Cuando me despierto estaba saliendo el sol. Y te encontrabas ya en el río, ¿no? Sí, en el mismo lugar, Liliana, cuando lees esto, uno piensa así, un poco como abogado del diablo, ¿y no pudo ser todo un sueño? ¿Vosotros habéis investigado esa posibilidad? En realidad, como ya teníamos muchos datos de la situación, o sea, lo que había vivido él, nosotros ya teníamos algunos datos de otros investigados, otros abducidos. Fíjate que esto fue en el año 55-56, o sea, mucho antes de nuestra época de investigadores. En nuestra época de investigadores, a partir de los años 70, empezamos a ver casos que eran exactamente iguales a los de Orlando. Y Orlando no los conocía. Uno de estos casos, que fue el caso de Luis Herminara, que lo tuvimos por pura casualidad, y yendo a investigar otro tipo de caso, un encuentro cercano del tercer tipo, aparece el nombre de este señor Luis Herminara. Nosotros decididamente fuimos a ver al señor Luis Herminara buscándolo en la guía, hablamos con él en Pergamino y nos presentamos. Y este hombre nos cuenta perfectamente el caso exactamente igual al de Orlando Ferraudi, que nosotros ya teníamos, como para dejar la cosa en claro. ¿Qué fue lo que pasó con Luis? Luis tenía contactos desde muy chiquito, venía un avioncito a buscarlo, un avioncito blanco que lo llevaba por las noches desde Arroyo Dulce, en la provincia de Buenos Aires, cerca de Pergamino, y después lo traía. En sus años ya más mozos, Luis empezó a tener ese bip que te explicó, ese sonido que parece un acople en el oído derecho, y se ponía en contacto con estos seres, tal cual te lo había dicho hace un ratito Orlando. A Luis Herminara lo invitan. En el año 1981 lo invitan a ir hasta Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, al sur de la República Argentina. Él se va con unos amigos, por lo tanto iban 2 autos, pero únicamente lo hacen entrar a él. Ya cuando llega a la playa, están esos 2 señores enormes de más de 2 metros, con sus trajes claros fosforescentes, tal cual te lo describió Orlando. Hacen una señal hacia el mar y viene una masa oscura enorme de por lo menos 1 cuadra que se para en la playa, sale una rampa, lo hacen entrar, es tal cual, la misma descripción. Cuando él entra, que no recuerda muchas cosas, porque evidentemente tiene un tiempo de lapso perdido mucho más grande que el del mismo Orlando, y lo que sí recuerda es que él lo hacen sentarse en la sala de mandos. Te digo que él dijo lo mismo, el lugar salía a luz de todas partes, es como el aire si fuese luminoso el aire, o sea, todo era exactamente igual. Cuando lo sientan a él cerca de los mandos, el que no es como Orlando, tan tranquilo, es muy ansioso, se levantó y quiso ir hacia los mandos. Yo recuerdo que nos cuenta, pongo la mano cerca y toda la pantalla se dio vuelta. Por supuesto, lo tomaron, lo sentaron, toda la comunicación era telepática, absolutamente. A él también le hacen dar la misma vuelta, se lo indican, salen del lugar, él ve la Tierra. Vos fíjate que Orlando ve la Tierra de color azul, cuando la primera persona que ve la Tierra de color azul fue en 1961 Yuri Gagarin, y él lo vio en el año 55. Es impresionante eso. En el caso Herminara, que también ve la Tierra, pasa por la Luna, pasan por el lado oscuro de la Luna, va hacia el Sol,
Y Luis nos dice lo mismo, el sol es negro. Y nosotros empezamos con la misma temática a bombardearlo con preguntas. ¿Lo viste con un filtro? No. Igual que Orlando. No, no lo vi con un filtro. El sol es negro. ¿Te habrán puesto un Polaroid delante? No, el sol es negro. Igual. De la misma manera, a Luis le dicen que ellos tienen una forma de energía electromagnética para poder manejar la nave, que no se estrellan, simplemente cambian la polaridad. Le dicen que también utilizan energía cósmica, en este momento le hablaríamos de energía del vacío. Y Luis recuerda perfectamente que tiene un implante, y además no solo tiene un implante, tiene la cicatriz del implante detrás de la oreja, pero Luis no recuerda haber estado en una camilla ni cuándo le ponen el implante. Fíjate la diferencia del tiempo perdido, porque si bien Orlando recuerda perfectamente que lo ponen en la camilla y le dicen que trabajaron sobre su glándula pineal, a Luis Arminara no le dicen nada, pero él sabe que lo implantaron sin recordar que estuvo en la mesa de exámenes. Le hacen dar toda la vuelta, vuelve igual por el Caribe, exactamente entra por el mismo lugar que Orlando, como para no entender la cosa, que es así tal cual. Pero en lugar de ver esa estación transparente en forma de bóveda en el mar, él pasa por un túnel con la nave, y dentro de ese túnel es que ve varias de estas bóvedas, de esas cúpulas transparentes, en las que también ve el mismo tipo de ovnis, la gente, y le dicen telepáticamente que son estación de tránsito. Simplemente. La verdad es que es apasionante. Es impresionante. La similitud es exacta, es exacta. Liliana, no sabes lo que siento que tengamos que despedirnos ya, porque nos queda escasamente minuto y poco para despedidos. Y la verdad es que vamos a tener que retomar esto en algún programa próximo, porque nos quedan muchas cosas que contar. Escúchame, Joaquín, ¿puedo agregarte una sola cosa? Pero muy rápidamente, porque tenemos que dar paso a las noticias. Investigación, yo pido verlo a Fabio para agradecerle el haberme dado tranquilidad. Y Fabio me dice, mirá, ahora que vos decís que te comunicás con ellos, decime si van a aparecer por acá. Le dije, dame un mapa de la República Argentina. Le digo, mira, de acá van a salir de Chile, van a pasar por esta zona, ¿ves por donde va mi dedo? Bueno, fíjate qué latitud y longitud. Y se van a perder en el mar. Van a aparecer 3 naves. Pasaron unos días y me llama Fabio. Y me dice, Orlando, vení que quiero hablar con vos. Me voy al instituto y me dice, Orlando, te equivocaste. Le digo, bueno, mirá, yo no soy un fenómeno. No fueron 3 naves, fueron 5 naves. Madre mía. Orlando, no sabe lo que lo siento, pero tenemos que cortar ya. Es el momento de las noticias, y la verdad es que... Te mando un abrazo. Y yo te mando todo muy, muy fuerte, y te doy las gracias por haber estado con nosotros y por darnos toda esa información. Liliana, también todo a ti. Mi cariño para ustedes. Un abrazo muy fuerte a los dos, y tenemos que retomar este tema en un próximo programa. Hasta otra ocasión. Muy bien, Joaquín, muchísimas gracias. Buenas noches. Saludos, Eduardo. Saludos. Les dejamos aquí con el boletín informativo, porque la actualidad a veces corre más que nosotros. Hasta dentro de un momento. Oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del Último Peldaño. La verdad es que nos hemos quedado con bastantes preguntas para el tema de la primera parte. Teníamos muchas cosas más que hablar con Orlando Ferraudi y con Liliana Flota, y si les parece, dentro de unos cuantos programas vamos a volver, porque yo creo que merece la pena. Hay algunos asuntos que han quedado bastante limitados por el tiempo. Ahora vamos a seguir con el programa. Vamos a hablar enseguida de Jack el Destripador, de los orígenes de Jack el Destripador. Lo habíamos comenzado el día 25 de enero, y nos quedamos en la mitad más o menos de esa narración, y Juanjo Meza nos va a recuperar eso enseguida. Pero antes vamos por un lado, a comentar las noticias del mundo del misterio y de la ciencia de frontera que han tenido lugar en los últimos días, y también dar respuesta a algunos mensajes que nos han enviado los oyentes en lo que llamamos noticias especiales. El último peldaño.
Y la verdad que está la actualidad misteriosa, esotérica y de ciencia de vanguardia que echa chispas. La primera noticia que le traemos nos la enviaba el doctor Juan Pablo de Vicente, que ha estado aquí alguna vez con nosotros para hablarnos de temas de experiencias de casi muerte y sucesos que tienen que ver con todos esos misterios. Y nos mandaba pues una curiosa noticia publicada por ABC, en la cual dice que un estadounidense se enamora de la hermana de su donante de corazón. Conor Rabivonich, quien en 2005 recibió un trasplante que le salvó la vida, conoció a Erin Roberts cuando fue a dar las gracias a la familia del fallecido. Paralelamente, la desdicha que provocó el hermano de esta mujer, un joven de apenas 22 años que falleció en Dakota del Sur al golpearse la cabeza contra una roca, pues fue lo que dio la vida a este otro estadounidense. Pero curiosamente, tras la operación, el trasplantado decidió que debía dar las gracias en persona a la familia del joven fallecido, y cuando conoció a la hermana de este hombre, quedó prendado de ella y ella de él, y ahí nació un amor bastante fuerte. Quizás sea esto la memoria celular que nos hablaba Cristina Lázaro, pero sí o no, pero la verdad es que ahí está, es un caso más en los que una persona trasplantada termina teniendo lazos afectivos con la familia o con la persona con la que estaba unida antes el donante de este órgano. Y la noticia de hoy ha sido, desde luego, desde el punto de vista de la neurociencia y de la ciencia de frontera, pues ese caso de las ratas que envían información con el cerebro de un continente a otro. Y es que los pensamientos de una rata en un laboratorio de Brasil han sido capturados por sensores electrónicos y enviados por internet al cerebro de otra rata situada en Estados Unidos. Según lo que acaba de publicar Scientific Reports, un grupo de investigadores liderado por el investigador de origen brasileño del Centro Médico de la Universidad de Duke, Miguel Nicolelis, el segundo animal recibe el pensamiento de la primera e imita su conducta. Esto la verdad es que es un salto trascendental, y el avance supone que la conexión directa de cerebro a cerebro puede ser posible y que además podría sentar las bases para unir en el futuro cerebros humanos, incluso solucionar problemas de enfermedades y de accidentes que a través de esta técnica pueden tener una puerta de esperanza. Vamos ahora al mundo de la arqueología. Hay nuevas evidencias que determinan que Nefertiti pudo ser la madre de Tutankamón. Una reciente publicación en el boletín de la Universidad de Harvard ha desvelado las conclusiones a las que se ha llegado el egiptólogo Marc Gabolde, que es un egiptólogo de origen francés y especialista en la 18ª dinastía, quien ha dirigido una expedición arqueológica respaldada por la Universidad Paul Valéry Montpellier III. Según los resultados y conclusiones de las investigaciones realizadas, la hipótesis inicial que sostuvo que Nefertiti era la madre de Tutankamón vuelve a cobrar fuerza, ya que esta era prima hermana de su esposo Akenatón, por lo que el vínculo familiar directo que aparecía en el ADN del joven faraón y que hacía sospechar que el parentesco entre el padre y la madre era directo, venía determinado por las 3 generaciones sucesivas de matrimonios entre primos hermanos. Luego estamos más cerca de saber realmente ese parentesco y si realmente, como pensamos, pues Nefertiti era auténticamente la madre de Tutankamón. Nuestro amigo Javier Resines, de la página web fantástica Cristozoología en España, nos habla de que se halla un insecto que se creía que estaba extinto en Cádiz. Un grupo de científicos ha hallado en el Parque de los Alcornocales de Cádiz ejemplares de un insecto del género Trichopteros, cuya presencia en el continente era conocida solo por unos fósiles del terciario conservados en ámbar en el mar Báltico. La investigación sobre este hallazgo, publicada en el último número de la revista Freshwater, ha sido realizada por científicos de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Y esto nos hace ver que aquello del parque jurásico, de los insectos que se encuentran en ámbar, pues a veces no es tan descabellado, aunque en este caso se trataba de que no había desaparecido toda la especie como se creía en un principio. El Curiosity puede haber fotografiado un esqueleto animal en Marte. Es una noticia curiosa que se está moviendo por algunas páginas de la red de redes y que dice que un vídeo que circula en la web muestra un objeto desconocido muy similar a un esqueleto fosilizado de algo así como un lagarto supuestamente grabado en Marte por el explorador Curiosity. La imagen parece mostrar la columna de un animal que serpentea expuesta sobre el rocoso suelo marciano, y la NASA obviamente todavía no se ha pronunciado sobre el hallazgo. Hay que recordar que en enero pasado el Curiosity fotografió un extraño objeto llamado por los científicos la flor de Marte, pero que más tarde se supo que era una pieza de plástico de la nave espacial. Esto la verdad es que es más difícil que sea así, porque la verdad es que la foto parece todo menos piezas del Curiosity.
Y acabamos la parte de noticias con ese milagro, montaje o casualidad del que ya dimos información, de ese rayo que cayó en el Vaticano, y que curiosamente, viendo con detalle pues un vídeo que se ha publicado recientemente de unos turistas que se encontraban por allí, hay un momento en el cual el rayo se abre en dos y aparece una Y verdaderamente curiosa. Esto desde luego es una casualidad, pero la Y puede ser de Yahvé, no sabemos muy bien lo que interpretar, pero lo que sí es curioso desde luego es el sonido que vamos a escuchar ahora y del susto que se llevó la gente que estaba allí en ese momento, cuando el mismo día 11 de febrero, después de haber hecho el anuncio de su renuncia Benedicto XVI, cayó ese impresionante rayo que vamos a escuchar ahora. Bueno, esta es la parte de noticias más o menos misteriosas, más o menos curiosas. Vamos a dar ahora pues respuesta a algunos de los mensajes que nos han ido llegando, bien al correo escaleradelmisterio@orm.es o a través de Facebook o tantas las otras vías de comunicación que tenemos. El primero es de César Ortiz, que dice que nos saluda, que sigue el programa desde hace algunos años y que se le ha ocurrido plantearnos que podíamos contar en el programa una aventura personal que él ha tenido hace algún tiempo, en los años 2004 y 2005, debido a una llamada interior que le hizo irse en busca del Arca de Noé. Cabe la posibilidad de volver este próximo mes de agosto y tomar imágenes de las anomalías del monte Ararat. Pues la verdad es que estamos deseando de que nos cuentes toda esa información, César, y por supuesto aquí estaremos abiertos a esos detalles y a esos datos que pueda estar del monte Ararat. La siguiente información, el siguiente mensaje nos viene de un viejo amigo, Pedro Luis Rodríguez, de Archena, que dice que nos quiere felicitar por el programa, que escucha cuando se lo permite su trabajo y que puede afirmar que estamos hechos unos auténticos profesionales de la comunicación. Bueno, la verdad es que eso es que nos quiere mucho Pedro Luis, y yo recuerdo cuando comenzamos Pedro Luis y yo haciendo un programa que se llamaba El Despertador en la cadena COPE, en Popular Murcia, no voy a decir los años que hace porque me da hasta frío, pero la verdad es que son momentos muy entrañables, y Pedro Luis, muchas gracias por mandarnos este mensaje, y seguimos recordando con mucho cariño aquellos tiempos muy jóvenes haciendo radio y también hablando de misterios, en este caso en otra emisora. Vamos a dar cuenta ahora de un correo que nos manda Aida desde Cuevas de Almanzora, y que nos dice que pues es una vieja amiga del programa, nos ha escrito varias veces, pero hoy nos manda un correo muy especial, y es que un buen amigo ha intentado quitarse la vida a raíz de una desilusión amorosa y también por parte de otros problemas. Es un apasionado del misterio y seguidor de nuestro programa desde hace muchos años. Incluso él fue el que le comentó a Aida la existencia del Último Peldaño, así que a Aida le gustaría que desde aquí le mandásemos un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo. Así que, Iván, te mandamos todo ese abrazo que nos pide Aida, pero con mucho cariño, y sobre todo quítate de la cabeza ideas raras, porque el mundo es demasiado maravilloso y la verdad es que hay cosas por descubrir y tú tienes la obligación de estar con nosotros para descubrir todas esas cosas. La verdad es que es un placer tener este correo de Aida, y sobre todo el que haya tenido un final feliz esta historia. También nos comentan dentro del mismo correo que nos propone un tema que podría ser muy interesante. Dice: ¿qué son las ilusiones o sentimientos en un individuo y por qué se producen? ¿Interviene el alma o simplemente es una actitud cerebral? Es una pregunta que plantea y que puede ser pues para un programa entero. ¿Será posible eliminarlos en un futuro o en su caso hay estudios en curso sobre cómo hacerlo? Bueno, pues como Aida además es neuróloga, ella se ofrece a estar en el programa y nosotros le tomamos la palabra, así que haremos un programa sobre estas dos cuestiones tan interesantes y Aida estará con nosotros para tratar el tema. El siguiente comunicante es Aurelio Lajarín, desde Rojales, Alicante, y nos dice: hola Joaquín, en primer lugar, daros la enhorabuena por el programa a ti y a tu equipo, el cual escucho siempre a través de los podcasts y que descubrí por casualidad hace ya casi un año buscando información sobre las estaciones de radio de números. Desde aquel día soy un asiduo del programa y no nos perdemos ni uno en casa, lo escuchamos en familia. Escribiste por daros a conocer un tema, por si lo consideráis interesante. Se te conoce como el incidente Paso Diatlov en los Urales rusos. Bueno, sin nada más, darte las gracias por tu atención. Un saludo para todo el equipo. Aurelio, hemos estado leyendo lo que nos has pasado, este interesantísimo tema, y lo hemos puesto ya en cartera para hacer un programa sobre eso, porque de luego a los oyentes, como a nosotros, les va a encantar. Muchas gracias por este mensaje.
Bien, el siguiente nos remite a Anabel. Dice: estimado Joaquín, me dijo a usted para hacerle llegar el caso del contactado Donato Cervantes. Hace poco que le escucho, no sé si alguna vez lo habéis tratado en el programa. Le felicito por el programa y por la gran labor de cada viernes. Pues otro caso muy interesante también este que nos envías, una información muy sustanciosa, Anabel, y por supuesto que sí que no lo hemos tratado y lo vamos a tratar en cuanto sea posible. Vamos ahora con un comunicado de Miguel Ángel Cabral, que pues nos dice que nos quiere dar la enhorabuena a todo el equipo por la labor que realizamos desde las ondas. Le gusta mucho la cabecera del programa. Que como ya sabes, descubrí vuestro programa la pasada temporada y desde entonces he intentado no faltar a la cita. Y cuando los problemas técnicos me lo han impedido, he recurrido a los podcasts. Aprovecho también para comentarte lo mucho que me gustó el programa pasado y especialmente esos especiales dedicados a dar a conocer a muchos de los oyentes grandes figuras de la investigación de los fenómenos desconocidos, como por ejemplo Peter Colosimo, que me fascinó. Espero que continúe esta serie porque es muy interesante. Un abrazo y encantado de escucharte una semana más. Me alegra ver además cómo se van sumando más cadenas de radio a transmitir vuestro programa. Saludos, Miguel Ángel. Pues gracias, Miguel Ángel, la verdad es que es un placer tenerte ahí como oyente y es cierto, tenemos ya a Onda Peñes en Asturias y a Nueva Onda Junquera en Guadalajara y es posible que alguna más se incorpore a emitir en directo el programa como cada noche del viernes. Y acabamos con un mensaje de Óscar Lozano que nos dice que el programa es extraordinario, que la verdad es que el programa que hicimos de la renuncia papal le gustó mucho y de las profecías y que nos felicita. Pues la verdad es que gracias, Óscar. Hay que decir, y siempre lo repetimos, que los programas cuando tenemos buenos invitados y buenos temas salen solos. Así que el mérito, como siempre, a los invitados y a los oyentes que están ahí haciendo posible que el programa pues tenga esa audiencia. Bueno, y también vamos a mandar un saludo muy cariñoso a Juan Francisco Martínez, que se encuentra un poco pues, pocho, por decirlo de una manera amable, y la verdad es que estamos deseando ya tenerlo aquí en la mesa del programa. Esperemos que se recupere pronto y que no sea nada eso y que esté aquí con nosotros como cada viernes. Juan Francisco, mucha energía positiva. Ten cuidado. Vas a subir el último peldaño. ¿Busca coche nuevo o de segunda mano? Lo encontrará en la revista Motorestar. Motorestar, su revista mensual para elegir el coche que usted busca. Motorestar, la revista de la región de Murcia. En 1971, un desconocido escritor de origen ruso escribió Los libros condenados. En esta obra propone una inquietante hipótesis. En el siglo XVI, alguien codificó un manuscrito que contiene conocimientos extraordinariamente avanzados y demasiado peligrosos que podrían acabar con la humanidad. Este autor, ingeniero, científico y espía, escribió medio centenar de libros donde alternaba el conocimiento científico más avanzado con las teorías más atrevidas sobre dioses extraterrestres y hechos inexplicados. Su nombre, Jacques Berger. Viernes 8 de marzo, 11:05 de la noche. Jacques Berger, El retorno del brujo. El último peldaño. Onda regional. Con la mayor humildad le diré una cosa, querido Holmes. Con estas son tres. ¿Tres qué? Las mujeres asesinadas en Whitechapel. La primera fue Annie Chapman, la segunda fue Polly Nichols. Polly Nichols, eso es. Y la tercera esta de ahora, sin identificar todavía. No he tenido tiempo de hacer averiguaciones, amigo mío. Nadie me lo ha pedido. ¿La policía no sabe qué camino seguir? Normalmente acuden a usted cuando están en dificultades. ¿Por qué no lo han hecho en este caso? Conteste a eso y me resolverá una duda que debo confesarle que me causa cierta comezón. Sí, estoy seguro de ello. Con la mayor humildad le diré una cosa. Volvemos de nuevo a sumergirnos en el siglo XIX. Vamos a llegar a esos finales de esa época victoriana, esas calles tan especiales de Whitechapel, ese barrio tan miserable en algunos aspectos y tan misterioso en otros, y esos asesinatos que empezaron a sembrar el pánico. En el pasado programa, el día 25 de enero,
Habíamos sabido, habíamos de alguna manera intentado conocer lo que sucedió a Emma Smith, a Polly Nichols, a Annie Chapman y esa carta misteriosa, esa carta de querido jefe. La historia de Jack el Destripador es una historia que arranca, como Juanjo nos dijo en su momento, desde una serie de hechos verdaderamente físicos, reales, lúgubres, pero poco a poco se va convirtiendo en una leyenda, cada vez se va mitificando más, cada vez van apareciendo más tramas y sobre todo veremos en sucesivos programas qué pasa cuando intenta explicarse todo esto. ¿Quién estaba detrás de esos asesinatos? ¿Quién era realmente Jack el Destripador? Es el paradigma de los asesinos en serie, a pesar de que tan solo cometió 5, por lo menos oficialmente. Pero su impronta quedó en la mente de todos los que después, de alguna manera, intentaron imitarle. Y también formó parte de ese arquetipo de las novelas policíacas, de terror. Quizá por eso ha intentado ligarse a él por figuras tan emblemáticas como el propio Sherlock Holmes. Este pequeño corte que hemos escuchado de una película que se llama Asesinado por Decreto, de 1979, donde pues dos grandísimos actores, Christopher Plummer y James Mason, daban vida a Sherlock y a Watson, precisamente investigando un asesinato en Whitechapel, precisamente tras la pista de Jack el Destripador. Juanjo, de haber existido Sherlock de verdad, aunque yo sé que tú piensas que sí que existió. Lo conocí este verano. Sí, lo conociste este verano. Realmente hubiera sido un caso a medida, ¿no?, de este genial detective. Hombre, evidentemente se habrían juntado en la misma ciudad, en el mismo momento, el mayor detective de todos los tiempos, según la ficción, con el criminal probablemente más famoso de todos los tiempos. Este sí, es la realidad. Aunque luego realmente sabemos que ha habido muchos criminales muchísimo mayores que él, y ya no me refiero, por supuesto, a grandes dictadores que han matado a millones de personas, sino a asesinos en serie, que incluso en Londres los hubo antes y los hubo después, que asesinaron a más gente. Pero quizá por el momento y por las circunstancias y por supuesto por el haber sido un caso no resuelto, se convirtió en la leyenda que es hoy. Y quizá también por coincidir en el mismo momento que otros personajes de ficción, como Drácula, por ejemplo, que también estaba en Londres en la misma época, y quizás se convirtió en un arquetipo. Y yo recuerdo un juego que había antes que era como el Cluedo, que se llamaba Misterio, que te ponían a todos los monstruos, ¿no? Frankenstein, el Hombre Lobo, Drácula, y uno era Jack el Destripador. Y yo no pensaba, si no sabía la historia, que Jack el Destripador era pues uno más de estos. Pero de hecho, al principio las películas y los libros de Jack el Destripador eran como un personaje, no eran para nada, no seguían la historia real, sino que lo ponían ahí como Drácula, como un monstruo, pero no intentaban contar la historia, era un arquetipo. Yo creo que después de esta serie de programas que vamos a dedicar así, como hemos dicho, de vez en cuando, incluso para coleccionarlos, ¿no?, probablemente saquemos en claro algunas cosas. Una de ellas es que siempre las historias que trascienden, o los mitos que trascienden, es porque ocurren en el momento justo y de la forma adecuada. Quizá era el entorno adecuado, era el escenario propicio, también la época propicia, y seguramente era la persona, aunque nunca se supo quién estaba realmente detrás de esas dos palabras, ya del Destripador, quién puede ser. Pero veremos luego qué cantidad de hipótesis se han barajado a lo largo de la historia y qué diversas son. Pero me vengo a referir un poco a lo que quería decir, que en realidad suceden porque se dan un cúmulo de circunstancias. Ya vimos la semana pasada, y de alguna manera pues resumiendo lo que contábamos, cómo comenzó todo, sobre todo con esas 3 primeras víctimas, en un entorno de pobreza, un entorno donde la prostitución para muchas mujeres era la única salida. Una prostitución inocente, por decirlo de alguna forma, que tan solo buscaba pues eso, la supervivencia y llevar un pedazo de pan a casa, una casa donde a veces ni la tenían, porque tenían que vivir o malvivir en situaciones verdaderamente terribles. Ese era el entorno, ¿no? Y quizá por eso es por lo que surge esta historia, ¿no? Porque si no era difícil pensar que esto podía haberse dado en esas circunstancias. También, en cierto modo, Jack el Destripador, en la época en la que apareció, fue como un reto a la era victoriana y a la propia reina Victoria. Porque todos sabemos, ¿no?, que la era victoriana se trató de caracterizar por un puritanismo muy grande, ¿no? Aunque luego de puertas para adentro era otra cosa. Pero Jack el Destripador estaba como retando, ¿no? Estaba como diciendo a la reina: mira,
tu reino victoriano tan perfecto y tan puro y todo, mira lo que estoy haciendo, me estoy dedicando a matar prostitutas muy cerca del centro de Londres y tú no puedes hacer nada, ni tu policía ni nadie es capaz de detenerme. Entonces quizá también fue una especie de reto entre ese asesino en serie y la propia reina. Uh-huh. Ciertamente. Pues como dijimos en su momento, recordamos aquel programa anterior, lo que queríamos era un poco hacer, bueno, aunque sea un mal chiste, ir por partes, ¿no? Ya que estábamos hablando ya del Destripador. Y por supuesto, como toda leyenda, pues, o como todo mito, el origen está en algo real, y ese algo real es lo que estuvimos empezando a comentar el día 25 de enero y ahora continuamos. Y nos habíamos quedado en la siguiente víctima, Elizabeth Stride, una mujer que bueno, pues supongo que seguiría las pautas de las anteriores, o no sé si en este caso podríamos hablar de algo distinto, es decir, ¿quién era realmente Elizabeth, o cómo murió Elizabeth Stride y si respondía a todas las, digamos, a los arquetipos anteriores, es decir, prostituta, en un entorno de miseria y con unas circunstancias, bueno, como el propio Dr. Watson decía en ese corte de la película, por favor no cuentes esos detalles, ¿no? Son demasiado escarosos, y eso que le da médico. Bueno, Elizabeth Stride era de origen sueco. Y bueno, quería comentar una cosa porque el otro día dije que la primera carta firmada por Jack el Destripador era la famosa carta de Dear Boss y cometí un error que comete casi todo el mundo. Pero es que hay otra carta anterior de 10 días antes que también empieza con Dear Boss y que también está firmada por Jack el Destripador y tiene el mismo tipo de letra, con lo cual forma parte de una terna de cartas que se consideran, casi todos los expertos consideran que no saben si es Jack el Destripador o no, aunque hay muchos indicios de que lo puede ser, pero sí que parece ser que por lo menos fue el mismo autor, o sea que si fue algún bromista, fue el mismo. Me gustaría leerla antes de irnos a la noche del doble evento, que fue donde nos quedamos. En esta carta, el 17 de septiembre, empezaba así diciendo: querido jefe, Dear Boss, sabes que dicen que soy un judío. O sea, ¿lo aprenderán alguna vez? Tú y yo sabemos la verdad, ¿verdad? Las, que era bueno, digamos, el jefe de la patrulla ciudadana, puede estar buscando continuamente hasta el infierno, pero nunca me encontrará. Y estoy justo debajo de su nariz todo el tiempo. Los veo como buscan y me río, jeja. Me encanta mi trabajo y no pararé hasta que me harte y hasta entonces, cuídate, tu viejo amigo Jackie. Y firmaba, esto es muy curioso porque luego la tercera carta tiene que ver: atrápame si puedes, Jack el Destripador. Y encima con una postdata que decía: cuidado, perdón por la sangre que está todavía en la carta de la última víctima. Qué bonito collar le di. Si recuerdas, cuando hablamos de Annie Chapman, el corte en el cuello era tremendo, ¿no? Entonces hay gente que pensaba que se refería al corte en el cuello que le había hecho, pero hay gente que piensa que es todavía más brutal, que se refería al gesto que tuvo de poner los intestinos sobre los hombros. Uh-huh. Y ahí se refería al collar. Uh-huh. Bueno, después de eso, el día 30 de septiembre llega la noche del doble evento, una noche donde ocurrieron dos crímenes a la vez. La primera de ellas fue la víctima fue Elizabeth Stride, como dijimos el otro día. Murió cerca de Berners Street, en Dudfield Yards. Justo en la puerta había una reunión de una asociación socialista de judíos que estaban hablando de la importancia del socialismo en el mundo de judíos. Hay que hablar también de la importancia de los judíos en toda la historia del Destripador, porque fueron continuamente acusados de ser Jack el Destripador. Como dijimos aquella noche, se le vio con un individuo que la atacó, la tiró al suelo alrededor de las 12:45 de la mañana, y el atacante pronunció la palabra Lipski. Lipski era una palabra que decían para referirse a un asesino, a un envenenador, Israel Lipski. Entonces hay gente que piensa que eso también podía tener que ver con el tema de los judíos, etc. Cuando encontraron a Elizabeth no llevaba ningún dinero y a Elizabeth parece ser que la sorprendieron por sorpresa, sorprendieron a Jack el Destripador justo cuando alguien que entraba y salía de la reunión, y Elizabeth no sufrió los graves daños que sufrieron el resto de las víctimas. Prácticamente tenía un corte en el cuello y no mucho más. Lo curioso es que la muerte de Elizabeth, como dijimos el otro día, se produjo en torno a la 1 de la mañana aproximadamente. Y esa noche, entre las
entre la 1:35 y la 1:45 se volvió a producir otro asesinato, que fue el de Catherine Eddowes. Catherine Eddowes fue encerrada. Es curioso porque Catherine Eddowes se había ido a hacer una especie de vendimia, buscaba lúpulo con su marido, bueno, con su pareja, y cuando volvieron le dijeron a la policía que habían vuelto a Londres porque habían ido para reclamar la recompensa de Jack el Destripador. La policía se lo tomó a broma, pero lo cierto es que Catherine Eddowes se emborrachó, se la encontraron en la madrugada, pues tirada de una baldosa prácticamente, rodeada de un montón de gente. La encerraron y, bueno, pasadas unas horas, cuando se recuperó un poco y vieron que estaba sobria, la dejaron salir. Y fue muy curioso, y hay un dato muy importante, es que cuando a Catherine Eddowes le pidieron el nombre para identificarse, dijo que se llamaba Marianne Kelly. Uh-huh. Con lo cual, bueno, esto tiene mucho que ver con la quinta víctima, pero de momento no vamos a hablar más de eso. El caso es que ella fue sorprendida en Mitre Square. Apareció en la zona ya de la City. Dijimos que Londres tenía lo que era la London City, que todavía es así, que tenía una policía aparte. Ella apareció, a ella sí que le hicieron bastante daño. Se llevaron un riñón, parte del útero. Y, bueno, y Catherine Eddowes, como he dicho, murió en Mitre Square. Y lo curioso es que encontraron, ¿no? A ella le habían roto parte del delantal. Pues minutos después encontraron el resto del delantal en la calle Goldstone Street, justo debajo de una inscripción, de un grafito, que, bueno, relacionaba directamente a Jack el Destripador con los judíos. Uh-huh. Este escrito ponía: The Jews, los judíos, son los hombres que no serán culpados por nada. Esto había varias versiones. Según la policía, llegaron a tomar 3 versiones distintas. Y, bueno, se produjo un gran problema porque el agente Charles Warren, que era quien estaba a cargo de la investigación, intentó que no corriera, que no se extendiera el pánico pensando que los judíos eran los culpables. Entonces, directamente se dieron las órdenes de borrar esta inscripción. Al borrar esta inscripción, se borró probablemente una de las pruebas más importantes para saber la identidad de Jack el Destripador, porque solo que se quedaron con el texto, y además con 3 versiones distintas, ni siquiera cuadraban entre sí. Había, por ejemplo, quien decía que lo que habían puesto era que los judíos no eran los hombres que no serían culpados por nada. Otros decían que los judíos no eran los hombres para ser culpados por nada. El caso es que se temía mucho que hubiera disturbios. Y Charles Warren cometió quizá el error más grave intentando evitar eso. Hay mucha gente que piensa que Charles Warren, que era un tipo bastante inteligente, que había estado, por ejemplo, en Jerusalén, era ingeniero, había hecho el pozo de Warren en Jerusalén, por ejemplo, sabía manchurio. Y según algunos yugües, la palabra yugües significaba 2. Entonces decían que es que como él sabía manchurio, pues había querido borrar eso. Había gente que pensaba, como Robert Johnston, que al usar una doble negación estaba indicando que probablemente era, y por la forma de haberlo escrito, JUWS, estaban hablando franceses, que era algún francés que no sabía inglés bien y lo había escrito así. Pero aquí llega la opción. Quizá yo creo que no es esta la opción, pero sí, desde luego, la que más chorros de tinta ha hecho escribir. De hecho, la película que has puesto, Asesinato por Decreto, va sobre esa versión. Que es que la palabra Jewes no se refería a judíos, sino que se refería a Jubela, Jubelo y Jubelum, que eran los 3 asesinos de Irán Aviv, una figura semilegendaria a los masones. Entonces, a partir de ahí se han escrito chorros de tinta. Bueno, aquí, por ejemplo, tengo el libro de Stephen S. Knight, que es el primero que habla, Jack the Ripper, la solución final. Y, bueno, a partir de este libro, pues salieron la película Asesinato por Decreto, salió la película Desde el Infierno,
Y todo en base a una historia que contaremos otro día sobre la implicación de los masones en la historia de Jack el Destripador. Eso habrá que dedicarle a lo mejor más de un programa. Es una historia... Porque el tema de la masonería, de hecho en la película From Hell, y es una de las hipótesis más, bueno, la hipótesis, ¿no?, que se trata, junto con otra que luego también veremos, y bueno, parece como si a veces, a los masones le pasa como a los judíos, ¿no? También a veces son los culpables de todo. Yo recuerdo el contubernio judío masónico en época de Franco, y recuerdo, por ejemplo, la novela de Antonio Galera cuando nos contaba de lo que pasó con la Cruz de Caravaca. De hecho, también se le acusó a los masones del robo de la Cruz de Caravaca en su momento. Es decir, que los masones siempre han estado, siempre bueno, como aquel famoso refrán, es bueno que haya niños para echar la culpa, ¿no? Es bueno que haya masones para echar la culpa, aunque en ocasiones algunas facciones masónicas de luego han estado detrás de muchas cosas. Por ejemplo, de la Revolución Francesa y también de la independencia norteamericana, entre otras cosas. Vamos a saludar a Salvador Sandoval. Salvador, buenas noches. Hola, buenas noches. Ha tenido mucha repercusión el programa de la semana pasada, ¿sabes? Ha recibido muchos correos y hay mucho interés en el tema. Aunque no tenga nada que ver, hacemos un pequeño inciso. ¿Qué te ha parecido el momento en el que se producía ayer el final del reinado de Benedicto XVI? Bueno, como era algo esperado, pues ha sido un momento de transición y ahora lo que importa es lo que va a suceder en el próximo mes, en los próximos 30 días. Yo la verdad es que estoy bastante expectante. Además es que no tengo ni idea, en contra de lo que se suele publicar en los periódicos, en que aparecen listas de papables continuamente. Yo creo que al final va a ser una sorpresa. Va a ser una sorpresa, ya lo veremos todo. A mí lo que me sorprendería mucho, o no sé si me sorprendería mucho o poco, o a lo mejor lo estoy esperando, es que el cónclave empiece un día 11. Eso sería curioso. Bueno, curioso. El Papa ha dado su permiso para que el cónclave sea adelante y la elección del nuevo Papa pueda ser antes de lo previsto. Que fíjate, la renuncia se produjo el día 11, si el cónclave también se produce el día 11, sería curioso. Bueno, no creo que sea algo buscado por el Papa, simplemente no se trata de una casualidad, pero en fin, no sé, eso se añade un poco más de misterio al asunto, pero yo creo que es simplemente una casualidad sin mayor importancia. Pues no dejamos el tema y la verdad es que estaremos muy pendientes de todo lo que suceda y iremos comentando a lo largo de los programas siguientes, cuando empiece el cónclave, cuando al final se sepa realmente quién es y todo eso, sobre todo siguiendo a la luz de esa profecía que estuvimos analizando la semana pasada y que por fin veremos si tiene o no tiene algún viso de realidad en función de quién posea. Aunque algo me dice que siempre habrá quien encuentre algo que ponerle como criterio, o como explicación de que sea quien sea el Papa que salga, será pero el romano. Sí, yo a propósito de lo que dice de las profecías de San Malaquías, no estaría mal contactar con Luis Santamaría. Es un sacerdote experto en sectas que ha publicado recientemente un artículo en Religión en Libertad en que afirma con gran rotundidad que la profecía de San Malaquías no tiene base ninguna y que es completamente falsa. También convendría ya lo decía Feijóo en el Teatro Crítico Universal en el siglo XVII, creo que era. Fíjate tú si hace tiempo de eso que se sabe, ¿no? Pero bueno, la verdad es que a veces no se entiende muy bien cómo puede ser que este tipo de profecías que no tienen demasiada base lleguen a tener esa difusión tan enorme y hay gente que las crea a pie juntillas, es increíble. Bien, pues seguimos con el tema. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos hablando del origen de Jack el Destripador. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. En 1971, un desconocido escritor de origen ruso escribió Los Libros Condenados. En esta obra propone una inquietante hipótesis. En el siglo XVI, alguien codificó un manuscrito que contiene conocimientos extraordinariamente avanzados y demasiado peligrosos que podrían acabar con la humanidad. Este autor, ingeniero, científico y espía, escribió medio centenar de libros donde alternaba el conocimiento científico más avanzado con las teorías más atrevidas sobre dioses extraterrestres y hechos inexplicados. Su nombre, Jacques Berger. Viernes 8 de marzo, 11:05 de la noche. Jacques Berger, El retorno del brujo. El último peldaño. Onda Regional. Sherlock Holmes. ¿Él aquí?
No esperaba haberle metido en esto. Por lo menos antes de tiempo. Le presento al inspector Foxborough. Inspector, mi socio, el Dr. Watson. Señor. Encantado. Bien, Lestrade. Parece que tienen ustedes algunas dificultades. Si no supiese que son disparates, creería las historias que la gente cuenta sobre ese individuo. ¿Qué historias? Que está aliado con el diablo y que aparece y desaparece a voluntad. El pueblo atribuye todo lo bueno a Dios y todo lo que le aterroriza al diablo. No he dicho que lo crea. Usted es médico, Dr. Watson. No hace falta prevenirle. De todos modos, prepárese para algo que posiblemente no haya visto nunca. Oh. Cuando hallaron el cadáver, ¿estaba en esa postura, igual que ahora? Sí, señor. ¿Y los órganos internos? Por Dios, Holmes. ¿Exactamente de ese modo? Sí. ¿Ha de insistir en los pormenores repugnantes? Lestrade, ¿vio el otro cadáver? Sí, señor. ¿Estaba mutilado de la misma forma? Tenía la garganta cortada. Eso es todo. Suficiente, creo yo. Parece como si le hubiesen interrumpido en plena acción. Por favor, despejen la calle. Atrás, atrás, apártense. No se muevan de la acera, quédense ahí. Deje paso, por favor. ¿Se imaginan una calle solitaria, de madrugada, cuando ya muy poca gente se atreve ni siquiera a abrir la ventana y asomarse ante el miedo de lo que está ocurriendo? Una mujer va sola por la calle, una sombra le persigue, se oye un grito, después un silencio, y luego, al poco tiempo, aparece un gran charco de sangre. Este sería más o menos el escenario donde se basa esa película que escuchábamos, Asesinato por decreto, y donde se manifiesta de manera verdaderamente terrible la acción de Jack el Destripador. Seguimos, Juanjo. Una postal. Southie Jackie. Pues fíjate, tú has dicho que se oía un grito. Rara vez se oía un grito. Y es curioso porque en la carta esta de Southie Jackie, que se recibió, se mataselló el 1 de octubre, y habla precisamente de la noche del doble evento. Como hemos dicho antes, Elizabeth Stride no es una víctima clara de Jack el Destripador. La mayoría de gente la vincula con Catherine Edwards precisamente porque fue la misma noche y en la misma zona. Pero no fue casi dañada, y parece ser como si Jack el Destripador hubiera sido sorprendido. Fíjate lo que decía esta carta. No estaba bromeando, querido jefe, cuando te di la pista. Escucharás sobre el trabajo de Southie Jackie mañana en un doble evento. Esta vez, en la primera, gritó un poco, pero no pudo terminar. No tuve tiempo de cortar las orejas para la policía. Gracias por guardar la próxima carta hasta que vuelva a trabajar. Jack el Destripador. Fíjate cómo estaba hablando de otra vez lo que he hecho en otras cartas. Por eso digo que esta carta con las otras dos forma una terna muy importante, y que la mayoría de gente piensa que, de luego, si no es Jack el Destripador, sí que son el mismo autor. Poco después, el día 15 de octubre, se recibió la carta más famosa quizá de todas, la carta que da título a esa novela gráfica y a esa película, Desde el infierno, From Hell, y que fue enviada a Lask, como he dicho antes, que era el jefe del comité de vigilancia, que han formado patrullas por la calle. Y fíjate lo que decía: desde el infierno, señor Lask, señor, le envío la mitad del riñón que cogí de una de las víctimas, preservado para ti. La otra pieza la freí y me la comí, estaba muy buena. Quizá te envíe el cuchillo con el que lo corté, si esperas un poco más. Firmado, atrápame si puedes, señor Lask. Esta carta no solo es que ya está hablando del riñón, que sabíamos que se había llevado una de las víctimas, pero es que de Catherine Edwards, pero es que venía acompañada con una caja que tenía la mitad de un riñón humano, preservado en etanol. Se hicieron análisis y nunca se ha podido decir que no fuera la otra mitad del riñón de Catherine Edwards. Aunque sí que es verdad que en aquella época los médicos dijeron que lo más probable es que fuera una broma de estudiantes, que la habían cogido de algún mortuorio o algo así. Pero la verdad es que esta carta es escalofriante, y de hecho la letra de la carta da miedo. Casi todas las cartas de Jack el Destripador tienen un montón de faltas de ortografía, y esta es de las que más. Pero bueno, quien la pueda ver por internet, que no se la pierda, porque la verdad es que da miedo ver esta carta.
De luego parece que viene del infierno, puramente, ¿no? Es la carta del diablo. Se lo decía en ese corte, en este caso Christopher Plummer, ¿no? Que parece que siempre asociamos todo lo malo con el diablo, todo lo bueno con Dios, pero es que en este caso, desde luego, es totalmente propicio un ser tan diabólico como Jack el Destripador. Desde luego, se habla incluso de satanismo en un momento, pues es una de las teorías que podemos... Hay una de las teorías, le hablaremos, que te explica claramente cómo, según él quien ha realizado la hipótesis, podían ser todo crímenes de tipo satánico, sí. Vamos con una de las muertes más espectaculares, o por lo menos más conocidas, la de Mary Jane Kelly. Bueno, Mary Jane Kelly, que era de origen irlandés, fue la quinta y la última víctima canónica. Ya dijimos que había otras 2 antes que no han sido consideradas canónicas y alguna más después. Pero Mary Jane Kelly fue como la culminación de los crímenes de Jack el Destripador, y de hecho con su crimen se acabó, o por lo menos parece que se acabó, o que llegó la calma, a Whitechapel. Mary Jane Kelly vivía con su pareja, era John Barnett, en el 13 de Miller's Court. Miller's Court era pues como unos apartamentos donde vivían pues mucha gente de clase baja, que estaban en Dorset Street, en Spitalfield también, en el número 26, o sea que era dentro del 26 el 13 de Miller's Court, y era una vivienda pues muy pequeña. Tenía pues lo justo, 3 mesas, una silla, la cama y poco más. Bueno, la noche de este crimen, que fue el 9 de noviembre, Joe Barnett ya no estaba viviendo con ella porque se habían peleado una semana antes. Tenía muchas discusiones porque a Barnett no le gustaba que Mary Kelly ejerciera la prostitución, y aparte Mary Kelly siempre estaba trayendo amigas a la casa, y él tenía que compartir la casa con las otras 2 y siempre se estaba disgustando. Total, que al final, más bien por las buenas, no fue una pelea, pero se fue. Y de hecho se decía que durante la semana esa él venía todos los días a verla y todo. El caso es que entre las 7 y las 8 Barnett fue a visitar a Kelly, y la vio con una amiga, con María Harvey, y ambos se fueron. Más tarde, en torno a las 11:45, se volvió a ver a Mary Kelly con un hombre que llevaba una lata de cerveza, y se metieron dentro de la casa. Estuvieron cantando hasta la 1:30 en que dejaron de cantar. Y aquí viene un dato muy importante, y es que en torno a las 2 de la mañana un laborista, George Hutchison, que conocía a Mary Kelly, se encontró con ella en torno a las 2 de la mañana, y ella iba acompañada de un hombre. Vio cómo, de hecho, él dice que se quedó viendo lo que ella hacía y vio cómo se iba con este hombre. Los 2 parecieron meterse a la casa sin ningún, tranquilamente, y bueno, ya le abrió la puerta, se metieron dentro. Hay mucha gente que piensa que esta afirmación de Hutchison es falsa. Y es falsa porque hay muchos que piensan que Hutchison es Jack el Destripador. Creen que lo que se inventó fue una segunda compañía para esa noche, para Mary Kelly, y que este individuo nunca existió. Es curioso porque durante la noche pues no se oyó prácticamente nada, algún gato andando por allí y tal, pero a las 4 de la mañana se oyó algo muy raro. Se oyó un grito de asesinato. Alguien gritaba asesinato, pero no le dieron importancia porque, según la gente de allí, decían que esto era lo normal, que durante las noches podían conseguir a la gente decir asesinato, y nadie prestaba atención. Eso es lo que dijeron. El caso es que pues hasta las 5:30 siguió todo en tranquilidad, y a la mañana siguiente era un día de fiesta, y el casero de Mary Kelly, pues como llevaban, me parece que 6 semanas sin pagar, le debía 29 chelines, decidió pues mandar a uno de sus empleados a reclamar el dinero. Cuando este empleado llegó, no podía abrir la puerta, pero resulta que la casa donde vivía, el apartamento pequeño donde vivía Mary Kelly, tenía una ventana que tenía un pequeño agujero en el cristal, y por ese agujero metían la mano, llegaban hasta el picaporte y abrían. Era la forma en la que abrían la puerta. De hecho, llevaba mucho tiempo, según decía John Barnett, que habían perdido las llaves y no las tenían. Entonces esa era la forma que tenían de abrir la puerta. Entonces este chaval
se le ocurrió meter la mano, pero no para abrir la puerta, sino para quitar un abrigo que había colgado que tapaba la visión, porque era lo que ellos hacían para que no lo vieran, para tener intimidad. Y cuando quitó el abrigo se encontró con la espantosa visión de Mary Kelly, que es de todas las víctimas de Jack el Destripador, es la más brutal, la más salvaje, la que sufrió las peores circunstancias de todos los crímenes de Jack el Destripador. Al parecer, como tuvo todo el tiempo que quiso, porque estuvo a puerta cerrada, pues se ensañó con ella de una manera bárbara. Y si bien hasta entonces pues se había llevado úteros, por ejemplo, en 2 casos, a ella prácticamente se lo destrozó todo. O sea, es que no le quedó una parte del cuerpo donde no le hiciera algo, porque hasta los labios se los cortó, los pechos, le sacó las tripas, las puso por allí, en las piernas las rajó, hasta incluso se le veían los tendones y todo, porque le hacía cortes de una forma, pues por disfrutar, supongo que era su forma de... El caso es que es curioso porque luego de Mary Kelly, a pesar de que toda esa barbarie que le hizo, lo único que se llevó fue el corazón. Y esto también hay mucha gente que lo interpreta en cierta manera, ¿no? Que puede ser un símbolo de algo, ¿no? Que se llevase el corazón esta vez y no el útero. El caso es que pasó algo muy curioso, y es que cuando llegó la policía, avisaron a la policía, y Warren, que estaba muy mal visto ya, estaba muy mal visto porque aparte del evento de la noche del doble evento en que borró la pintada, la gente no lo podía ver porque había cometido un error muy grave en el Domingo Sangriento, el Bloody Sunday, cuando hubo una manifestación de las clases bajas y tal, y mandó a la policía y al final hubo unos disturbios muy grandes y llegó a haber muertos. Entonces la gente estaba harta de él y además se reían de él porque decían que era un inútil, que ya el Destripador se estaba riendo de él. Y este hombre dimitió muy poco antes, no sé si fue el día antes o... El caso es que él había dado órdenes, y fíjate, Sherlock Holmes, yo no sé, hay mucha gente que dice que fue por eso. Él había leído, o se cree que había leído El signo de los 4, cuando Sherlock Holmes coge a un perro para seguir la pista de los malos, ¿no? Y entonces va por Londres siguiendo el rastro. Esto científicamente está demostrado que esto no tiene, y menos una ciudad como Londres. Pero él pensaba que sí que era posible. Entonces estuvieron esperando a que Charles Warren viniera y a que vinieran los perros para investigar las olores que había dentro de la casa y luego intentar buscar al asesino. Primero, los perros, ya digo, que no funcionaban, y segundo, Charles Warren ya había dimitido y no lo sabían. El caso es que, bueno, cuando la abrieron, ya digo, encontraron el auténtico desastre. Estaba desnuda. Le habían destrozado todo, pero había algunos detalles muy curiosos. Y es que, por ejemplo, había ropas quemadas, como si hubieran hecho una lumbre con las ropas. Hay mucha gente que piensa que esto también tiene que ver con la identidad auténtica del asesino o incluso con la identidad de la víctima. Porque hay otro detalle muy curioso, y es que dijimos que la mataron durante la madrugada, pero que hasta las 10:45 nadie la descubre, nadie llega a la casa. Pero, sin embargo, esa mañana pasa algo muy curioso. Es que a las 8:30, Caroline Maxwell, es una vecina, dice que se ha encontrado con ella. Y que la ha visto así, preocupada y tal, pero que está convencido. Y otro personaje, Maurice Lewis, dice que a las 10 también se la ha encontrado en un pub. Entonces hay mucha gente que considera que esto son pruebas de que Mary Kelly no murió y que la víctima estaba tan destrozada y tan demacrada que no pudieron identificar a quién era la verdadera víctima. Pero a Mary Kelly nunca se supo nada más de ella. O sea que es una cosa muy rara, muy rara. Bueno, antes he dicho lo de Sherlock Holmes, el signo de los 4. El grafito de Coldstream Street, hay gente que también piensa que Jack el Destripador podía ser un fan de Sherlock Holmes, no solo por esto, sino también porque el grafito estaba imitando la inscripción de Ratchet que aparece en Estudio en Escarlata. Y otro dato es que siempre que veían en 3, me parece, los testigos que ven a Jack el Destripador, hablan de un hombre con un sombrero de cazador de ciervos, como el que lleva Sherlock Holmes. O sea que no sabemos hasta qué punto podía ser un fan. Hay quien dice que sí, hay un libro,
tengo por aquí, que te lo dicen clarísimamente, que están convencidos de que era un auténtico fan de Sherlock Holmes, Jack el Destripador. Es que matanza, ¿no? Qué carnicería. Sí. Mary Kelly fue enterrada en el cementerio de San Patricio, en Leyton, y hoy día tiene una lápida con una inscripción muy bonita. La verdad es que no sé quién la puso, pero evidentemente no es una frase suya. Dice lo siguiente: nadie, salvo los corazones solitarios, pueden conocer mi tristeza. El amor vive para siempre. Es realmente impresionante. De hecho, hay muchísima gente que va al cementerio a ver esta inscripción. Hoy día Dorset Street está totalmente destruida. Se construyó, se hizo una ampliación de un parking y del Spitalfield Market, del mercado que hay allí. Y ahí está pues la zona de carga y donde meten la mercancía y eso. Pero hay muchísima gente que va todavía, te la encuentras yendo a esta zona. Como digo, con Mary Kelly se acabaron los crímenes, o parecía que se habían acabado los crímenes, pero no fue del todo cierto. Hubo algunos crímenes después, como el torso de Pinchin Street, que era un torso que apareció sin piernas y sin brazos, pero no tenía nada que ver con los crímenes de Jack el Destripador, al menos en las maneras. Sin embargo, en el 16 de julio de 1889 apareció Alice Mackenzie muerta, y sí que tenía la arteria carótida cortada, izquierda, que era típico también de Jack el Destripador. Tenía un montón de cuchilladas, pero no se cree que fue una víctima de Jack el Destripador, quizá por el arma. El arma de Jack el Destripador era mucho más larga que la que utilizó este asesino. Sin embargo, hubo médicos de la época que decían que sí, que tenía toda la pinta de haber sido un crimen de Jack el Destripador. E incluso llegó a haber un asesinato poco después en Nueva York, muy parecido, creo que era Caroline Maxwell o algo así, no recuerdo ahora mismo el nombre, que también murió. Y ahora mismo hay dos grandes sospechosos de ser Jack el Destripador que son americanos y que se sabe que volvieron a Estados Unidos después. Entonces, nadie sabe exactamente qué pasó. Se culpó a otro hombre también, a John Montague, pero ese hombre apareció en el fondo del Támesis con una piedra atada a la pierna, con lo cual tampoco se pudo saber exactamente si era él o no. Hoy día es un gran misterio y bueno, yo espero que en próximos programas vayamos haciendo secciones chiquititas con cada una de estas hipótesis, porque algunas son realmente impresionantes. Pues hoy lo vamos a dejar aquí. La verdad es que es tremendo, es inquietante y sobrecogedor, sobre todo este último de los asesinatos de Jack el Destripador. Pues Juanjo Benza, muchas gracias y seguiremos con toda esta historia que de luego sigue aún abierta y es uno de los misterios más grandes que tenemos. Pues nada, hasta la próxima. Salvador Sandoval, buenas noches. Buenas noches. Pues nada más, amigos oyentes, hemos llegado aquí incluso con esta tos, este golpe de tos que nos ha dado al final, y la verdad es que ha sido un programa bastante interesante. Saludos de Javier Torrano, que ha estado ahí en el control, y Joaquín Amenza, pues que les desea que pasen una feliz semana y que se acuerden que la semana que viene tenemos más dosis de misterio, más cosas para contarles aquí en El Último Peldaño. Hasta entonces.